Vamos a ver unos ejemplos de traducción de enunciados y para ello vamos a valernos del segundo enlace. Bien, ¿cómo se obtienen los enunciados traducidos? ¿Vale? Bien, para transformar un enunciado, pretendemos transformar un enunciado donde hay uno o varios valores que no conocemos en una expresión algebraica. Cada uno de los valores desconocidos, se llaman variables, los vamos a representar por una letra. Si los valores son diferentes, también se representarán por letras diferentes. Mira, esto hay que hacerlo paso a paso. Vamos a ver el primer ejemplo. El doble de un número menos 2. Bien, lo primero que necesitamos es una variable que represente el número que llamamos x. El doble de un número menos 2 indica que primero tenemos que calcular el doble y después restarle 2. Para calcular el doble hay que multiplicar por 2. Como primero multiplicamos porque calculamos el doble y luego restamos, no necesitamos poner paréntesis, puesto que se respeta la jerarquía de operaciones. La multiplicación se hace antes que la resta. Así es que vamos a poder poner que multiplicamos 2 por x para calcular el doble y después le restamos 2. No necesitamos poner paréntesis, puesto que la jerarquía se respeta. Veamos otro ejemplo. La cuarta parte de la diferencia de dos números menos 6. Bien, aquí nos dice que tenemos dos números, así es que vamos a necesitar dos variables, una x y otra y. La cuarta parte de la diferencia de dos números supone que primero calculamos la diferencia de dos números y después calculamos la cuarta parte. Y finalmente restamos 6. Bien, la diferencia de dos números es una resta y la cuarta parte es una división. Como hemos dicho que primero vamos a hacer la diferencia, es decir, primero vamos a hacer la resta y después la división, estamos alterando la jerarquía de operaciones que dice que las divisiones hay que hacerlas antes que las restas. Por lo tanto, como queremos hacer la resta antes que la división, tendremos que escribirla entre paréntesis. Así es que la diferencia de dos números es x menos y. Como hay que hacerla antes de dividir por 4, iría entre paréntesis. Si lo ponemos en forma de fracción, entonces no hace falta poner el paréntesis porque lo ponemos dentro del numerador. Por último, a esta operación le restamos 6. Veamos un tercer ejemplo. El cuádruple de la suma de dos números. El cuádruple significa 4 veces, multiplicar por 4. Y la suma de dos números implica que necesitamos dos variables. Una variable será x y la otra y. Como primero hay que hacer la suma y después calcular 4 veces el valor de esa suma, la suma la vamos a hacer antes que la multiplicación, pero eso altera el orden de la jerarquía, que dice que la multiplicación se hace antes que la suma. Por lo tanto, la suma deberemos escribirla entre paréntesis para hacerla antes que la multiplicación. La suma se representa por x más y la multiplicación 4 por x más y, pero la suma entre paréntesis para hacerla antes que la multiplicación. Puedes seguir haciendo todos los ejemplos que necesite. También puedes pulsar aquí para hacer unos ejercicios en los que tienes hasta 10 preguntas distintas en las que te da una expresión algebraica y tú tienes que seleccionar cuál de las 4 es la correcta. Por ejemplo, el cuádruple de un número más 6 es la D. Sigues así hasta que termines todas. Esta coma en el enunciado nos indica que primero hay que hacer el cuádruple y luego sumar 6. La multiplicación se hace antes